continuamos esta mañana tratando de encontrar el papel que juega la palabra en la vida del creyente. Y en Jeremías capítulo 42, si usted lo encuentra, nos ponemos de pie unos minutitos para leer este pasaje de la escritura en Jeremías. A ver, Jeremías, profeta mayor o menor, hermanos. Mayor, muy bien. Jeremías capítulo 42. Vamos a leer estos versículos. Si trajo lápiz o lapicero también para hacer anotaciones de lo que Dios va hablando a su corazón. Nos ponemos de pie entonces para leer Jeremías capítulo 42. Dice así la palabra del Señor: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, leámoslo juntos, desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Versículo 3: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñare, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, leámoslo juntos: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objetos de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy. Y leámoslo juntos. Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada de hambre, de pestilencia, moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Padre, esta mañana abrimos tu palabra con gozo y abrimos nuestros oídos, nuestro corazón a tu palabra, para que tú afirmes, confirmes tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra tiene poder para transformarnos, Señor, para afirmarnos. Oramos esta mañana que tú encuentres un corazón despierto a tu palabra, hambriento a tu palabra. Que podamos salir de este lugar, Señor, afirmados y arraigados a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jeremías capítulo 42 es uno de esos pasajes, hermanos, que hay que subrayarlo con fluorescente en nuestras Biblias. Yo estoy seguro que si le preguntara a cuál de los profetas en los libros proféticos más lee el pueblo de Dios o más abre su corazón, estoy seguro que muchos dirían: bueno, hermano, el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 42 tiene un contexto, hermanos. Y yo sé que como usted forma parte de este culto de las 10:30, y los de las 10:30 tienen fama que saben Biblia, ¿ah? Amén, hermanos. Estoy seguro que usted sabe cuál es el contexto de este pasaje. El pueblo de Dios está atravesando adversidad. El pueblo de Dios ha quedado, escúcheme, un remanente en Judá, porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha llevado cautivo a un buen puñado ya. Entre ellos iba Jeremías en ese primer grupo, pero luego se regresa. Y el capítulo 41 nos pone en contexto cómo el pueblo, el remanente, ha quedado un remanente en el pueblo de Judá, allí en Judá. Y cómo Jeremías va a hablarles al corazón cuando ellos buscan de parte de Dios a través de su palabra que Dios les confirme qué deben de hacer. Pero cuando leemos el capítulo 41 de Jeremías nos damos cuenta que ese remanente que ha quedado en Judá está asustado. Y estoy seguro, hermanos, que si usted hubiera estado allí en ese grupo del pueblo de Dios remanente allí en Judá, estuviera también asustado, o hubiera estado asustado, porque no sabía el pueblo lo que le iba a acontecer. El rey de Babilonia está pronto a venir, porque en el capítulo 41 encontramos que han habido una cantidad de asesinatos. El rey de Babilonia ha dejado un gobernante ahí en el pueblo de Judá que se haga cargo con la autoridad, con la justicia, de gobernar allí en el remanente de Judá. Los hermanos judíos están cautivos en Babilonia. Jeremías está aquí con el remanente de Judá y están asustados porque han asesinado al gobernador que el rey de Babilonia dejó a cargo con su autoridad y su justicia para gobernar allí en Judá. No sé si me doy a entender. En otras palabras, el escritor bíblico nos dice que estaban atravesando una adversidad, un temor, y en medio de la adversidad, estos principales del pueblo que había quedado como remanente en Judá buscan a Jeremías. Y el capítulo 42 que hemos leído, queridos hermanos, debe de subrayarlo bien,
porque inicialmente, aparentemente, tienen una buena intención, una bonita intención. Al final de los versículos del capítulo 41 en su Biblia, ahí está la clave y el secreto. Ellos ya decidieron en su corazón irse a Egipto. Tienen temor y encuentran en Egipto un refugio. Ellos piensan que al huir a Egipto van a poder huir del enojo, de la ira del rey de Babilonia, que va a venir a vengarse por lo que le han hecho al gobernador que él había dejado allí en el territorio de Judá a cargo de ese remanente. Tienen temor y ya decidieron irse a Egipto. Pero asombrosamente, cuando uno lee el capítulo 42 y comienza a leer, uno dice: wow, esto es lo que el pueblo de Dios debe de hacer cuando está atravesando adversidades. Esto es lo que cualquier creyente debería de hacer cuando está a punto de tomar decisiones. Buscar, abrir sus oídos a escuchar qué dice Dios en su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Debo de ir o no debo de ir? ¿Debo de hacer este negocio o no debo de hacer este negocio? ¿Debo de casarme o no debo de casarme? El principio que se encuentra en el capítulo 42 es asombroso. Los principales, y es asombroso que dice del menor al mayor, unánimemente. Se puede imaginar, hermanos, de por sí eran pocos. Le dicen a Jeremías: mira, tus ojos ven que somos pocos, éramos muchos, pero ahora somos pocos. Venimos a ti, le dicen a Jeremías, parafraseando, venimos a ti para que tú ores a Dios y que Dios nos indique. Y lea con sus propios ojos el versículo 3, hermanos, en su Biblia, y subráyelo si usted quiere. Para que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Hermanos, qué tremendo. ¿Cómo anhelaríamos que algunos miembros de la iglesia o de las iglesias pudiéramos tener esta convicción de buscar a Dios en su palabra para que Dios nos indique el camino que hemos de transitar, para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, qué decisión. Aparentemente la expresión que se ve aquí en estos versículos es de un pueblo que está buscando a Dios. Y querido hermano, eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Me escuchó? Es lo que usted y yo necesitamos seguir haciendo, buscando al Señor, escuchando su palabra, abriendo nuestros oídos a su palabra, porque solo en su palabra conocemos cuál es su voluntad. Nuestro corazón, como dice la palabra, el corazón es, ¿qué es? Engañoso, sobremanera. Y nuestro propio corazón, ya no digamos lo que la gente nos puede aconsejar, lo que la gente nos puede decir, pero nuestro propio corazón es engañoso. Solo la palabra de Dios puede indicarnos qué debemos de hacer, qué necesitamos hacer, por dónde necesitamos caminar. Es asombrosa la actitud de este pueblo que ha quedado. Buscan a Jeremías, tienen temor, tienen miedo que ahí viene el rey de Babilonia a vengarse seguramente, porque Ismael ha asesinado, según el capítulo 41, ha asesinado al gobernador que había dejado el rey de Babilonia. Y buscan a Jeremías y le dicen: Jeremías, busca a Dios en oración, ora a Dios, que Dios nos diga qué debemos de hacer. Pero el atrevimiento es mayor, hermano, porque le dicen a Jeremías: lo que diga el Señor, sea bueno o sea malo, eso haremos. Hermano, eso es tremendo. ¿Sabe? Se parece mucho a las fogatas de campamento o a las noches de consagración en las iglesias. De pronto la gente emocionalmente tocada pasa al altar y le dicen al Señor: Señor, lo que tú digas yo voy a hacer. ¿Ha escuchado eso?
que de pronto con lágrimas en los ojos la gente dice: Señor, me recuerdo de las conferencias misioneras de los años en Iglesia de Nazaret, cuando la gente pasaba a consagrarse en esa noche de consagración, la última conferencia misionera, y era un puñado de gente que conferencia, gloria a Dios, conferencia tras conferencia, pasaban delante del altar diciéndole: Señor, donde tú me mandes, ahí voy a ir. Si me mandas al África, yo voy al África. Y hubo gente, querido hermano, y es natural entenderlo, que en medio de las emociones, muchas veces hacemos lo que estos estaban haciendo delante de Jeremías. Sea bueno o sea malo, vamos a obedecer lo que Dios te diga. ¿No le parece familiar? ¿No le parece familiar muchas veces nuestras expresiones delante de Dios? Cuando ya tenemos el tamal hecho y venimos delante de Dios para que Dios bendiga nuestros planes. Y nos gusta que Dios bendiga nuestros planes, pero no me gusta cuando Dios cambia mis planes y me pide que tome decisiones contrarias a las que ya yo he decidido. No sé si le pasa a usted, pero muchas veces pedimos que Dios bendiga mis planes o bendiga nuestros planes, que Dios derrame bendición de lo que yo quiero hacer, pero cuando Él me habla en su palabra y me dice que tengo que cambiar la decisión que he tomado, ya no me gusta. Ahí ya entonces yo digo: bueno, quizás el Señor se esté equivocando, o quizás no ha escuchado bien, o el Señor no ha escuchado bien cuál es mi petición. Aparentemente lo primero que encontramos es que un pueblo, este remanente que ha quedado en Judá, está en una adversidad. Eran muchos, y genuinamente o inicialmente, aparentemente quieren escuchar lo que Dios les diga. Y vuelvo a repetirlo, esto debe de ser un eslogan, si usted quiere, un lema, si usted quiere, en este año para esta iglesia. Señor, enséñanos por dónde debemos de ir. Dinos, Señor, qué debemos de hacer y no movernos si el Señor en su palabra no nos ha dicho qué debemos de hacer. No importa si ya tenemos planes, maletas hechas. Si Dios lo confirma en su palabra, iremos, sea bueno o sea malo. Pero muchas veces, como dice Eclesiastés capítulo 5, no lo busque, dice: bueno, cuando te acerques a la casa de Dios, guarda tu pie para acercarte a escuchar. Porque muchas veces, bueno, la actitud con la cual nos acercamos a la palabra no es la mejor actitud. Yo estoy seguro que a usted le ha pasado y ha conocido más de alguno que de pronto viene y se acerca a las iglesias donde se predica la palabra, o se acerca a la palabra, y la actitud con la cual viene no es la motivación de escuchar lo que Dios quiere decirle en la palabra y obedecerlo. Algunos vienen a buscar novia, y lo hemos dicho, bueno, quizás es un buen lugar para buscar novia. No le garantiza que el muchacho o la muchacha le salga nítido, pero quizás puede ser, es discutible, puede ser un buen lugar para que alguien pueda venir a buscar novia, puede ser, pero no es la motivación correcta. No debe de ser la motivación correcta el venir a acercarme para buscar novia en este caso, sino para escuchar lo que Dios me dice en su palabra. Y cuando Dios me habla en su palabra, bueno, yo entonces confirmo el camino que Él quiere que transite. Hay gente que dice: no, yo voy a la iglesia a servir. Bueno, pero ahí tienes servidores todos marchitos, todos desganados, todos cansados. Porque el único lugar o la única manera para refrescarse y encontrar sentido, propósito, rumbo a su vida, ánimo, pasión, es en la palabra de Dios. El servicio cansa. No estoy diciendo que no sirva, sirva, hermano. Métase en un ministerio, sirva al Señor con todas sus ganas, pero no espere que en el servicio usted pueda encontrar un refresco. El refresco, el ánimo, la pasión la va a encontrar en la palabra de Dios. Y si ese servidor no se mete en la palabra de Dios, será difícil. Ahí andará diciendo de pronto el servidor: ya no quiero servir, porque la fulanita o porque el fulanito ya me desanimé. ¿Y quién le manda a poner los ojos en ese fulanito o en esa fulanita?
si tú pones los ojos en el Señor, si tú te arraigas, te clavas en la palabra de Dios, haga lo que haga la fulanita, haga lo que haga el fulanito, tú vas a tener frescura para servir al Señor, porque en la palabra encontrarás sentido y propósito. Samuel, en 1 Samuel usted sabe la historia. Dios le hablaba a Samuel y Samuel no dejaba caer ninguna palabra de Dios a tierra. Es decir, escuchaba atentamente lo que Dios le decía a Samuel. Y Samuel, dice la palabra, se encaminaba, caminaba, se dirigía guiado por lo que Dios le decía a Samuel. Ahí tenía a Elí. Quizás para algunos dirá, bueno, no es un buen ejemplo que Samuel podía seguir. Los hijos de Elí, hermanos, ¿qué tal? A ver, ¿cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Finés. ¿Qué tal si Samuel se hubiera guiado viendo a Ofni o viendo a Finés? Hermano, era para que Samuel hubiera podido decir, ya no quiero servir al Señor, porque qué testimonio el de Ofni y qué testimonio el de Finés. Pero Samuel se conducía, escúcheme bien, Samuel encontraba sentido y propósito no en lo que Ofni hacía, no en lo que Elí hacía, no en lo que Finés hacía. Samuel encontraba sentido y propósito escuchando lo que Dios decía en su palabra. Gloria a Dios, hermano. Si esta mañana hay alguien aquí en este segundo culto que espera que en el servicio pueda encontrar frescura, ánimo y pasión, necesita hacer un ajuste. Esa es la palabra, querido servidor. ¿Quién te manda a poner los ojos en otros? ¿Quién te manda a estar viendo a otros? Es la palabra que te dirá qué debes de hacer. Es la palabra que te dará la brújula, el sentido, el norte para servir al Señor. La actitud con la que se acercó este grupo allá en Jeremías 42, aparentemente diríamos, démosles un fuerte aplauso, diríamos, porque qué bárbaros, sea bueno o sea malo. Hermanos, eso es de enmarcarlo y ponerlo en la sala de la casa. Sea bueno o sea malo, obedeceremos. Qué bárbaros. Pero bueno, 10 días después, cuando Jeremías les dijo, he oído, voy a orar. 10 días después, Dios habló a Jeremías. Querido hermano, Dios responde. Y yo sé que muchos, ahí en más de 300 papelitos que pusimos peticiones comenzando enero, Dios escucha, querida iglesia. Dios nos escucha. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que nos escucha. Tenemos un Dios que oye nuestro clamor. Tenemos un Dios que responde. 10 días después, Dios le habló a Jeremías y le dijo, dile al pueblo de esta manera. Y querido hermano, aquí es donde el asunto tronó, porque efectivamente quedó en evidencia que ellos ya habían tomado una decisión. Ellos habían decidido volver a Egipto. Ellos pensaban que Egipto podía ser el refugio para huir de la muerte. Pero aún habiendo tomado la decisión, buscaron a Jeremías, y Jeremías entonces les da la guía, la palabra, y Jeremías en buen salvadoreño les dice, cambien su decisión. Cambien su decisión. Dios dice, quédense aquí. Hermano, ¿sabe usted qué significaba para el pueblo cuando Dios a través de Jeremías les decía, quédense aquí? Yo le pregunto a usted o a mí, usted se hubiera quedado. Acababan de ver capítulo 41, asesinatos por todos lados. Y el rey de Babilonia, al darse cuenta, seguramente iba a venir a poner orden. Si había perdonado la vida de este remanente, dejándolos con vida, y al darse cuenta lo que había pasado, ahí venía. Se hubiera quedado usted. Pero Dios le dice, quédense aquí. Yo os plantaré. Del mal que yo había prometido hacerles, no lo haré.
Qué tremendo, hermanos, tenemos un Dios misericordioso que puede revertir aún a pesar de nuestros errores. Tenemos un Dios que se compadece. Tenemos un Dios que puede transformar, revertir aún aquello que ha decidido hacer. Dios le dice a través de Jeremías: quédense aquí, no se muevan, no vayan a Egipto, no vayan a Egipto. Si van a Egipto huyendo de espada, en Egipto van a encontrar espada. Si van a Egipto huyendo de pestilencia, en Egipto van a encontrar pestilencia. Quédense aquí, yo os plantaré. Yo os plantaré, les dijo Dios. Tendré de vosotros misericordia. Y esto es tremendo. Y aún haré que el rey de Babilonia tenga misericordia de ustedes. Hermano, Dios es el que pone y quita reyes. Dios inclina el corazón de los reyes como Él quiere. Y Dios le dice al pueblo: no se muevan, no vayan a Egipto. Ustedes me consultaron, sea bueno, sea malo, iban a obedecer. No se muevan, yo os plantaré. Y haré aún que el rey de Babilonia tenga misericordia de ustedes. Y uno dice: este rey de Babilonia no era un pan dulce, hermano, no era un monedita de oro, era terrible. Pero Dios dice en su palabra: no se muevan. Y hermano, qué tremendo cuando solamente pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, pero no estamos dispuestos a hacer cambios cuando Él nos indica que tenemos que hacer cambios. Yo no sé cuál sea tu realidad, hermano. Nos encanta, me incluyo, que Dios bendiga mis planes. Pero cuando Dios me dice que debo de cambiar de plan y debo de regresar, ay, hermano, eso está difícil. Porque muchas veces queremos quedar bien con los hombres, ¿no es cierto? Y de pronto la gente podría decir: hermano, no puedo volver. Ya hice el negocio y hay plata de por medio, hermano. Ya me dieron el anillo de compromiso. ¿Qué hago? Ya di mi compromiso. Y es asombroso que muchas veces queremos quedar bien con los hombres a costillas o a costa de quedar mal con Dios. Así somos, hermanos. Ahí anda la hermanita emocionada. No, hermano, es que usted no conoce a este muchacho. El carro que se maneja. Bueno, ahora en estos tiempos de redes sociales, no es ni carro de él. Ha montado una foto, un Photoshop, como dice, un montaje, no es su carro. Si conociera el verdadero carro de él. No, hermano, es que usted no lo conoce. Mire, es atlético. Puro Photoshop, puro montaje. Pero cuando Dios nos dice: cambia de decisión, Dios les dice: no vayan a Egipto. Muchas veces lo pensamos porque hay compromiso de nuestra parte, ya avanzamos en nuestro plan y ya retroceder, ya uno lo piensa y dice: no puedo quedar mal, hay plata de por medio. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 25, así rapidito, un pasaje que usted lo sabe, que nos habla de eso. Después de Reyes, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 5. Reunió luego Amasías a Judá, Segunda de Crónicas 25, 5, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenares sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados, que dice, 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo el rey por 100 talentos de plata a ¿cuántos? 100,000 hombres valientes.
Ay, hermano, versículo 7. Pero, Reina Valera dice más, un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y mire el versículo 9, hermano. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues haré? Se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel. La preocupación era: hay plata, ya di plata, voy a perder la plata. Y mire lo que le dice el varón de Dios. El varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Y aquí hay un principio, hermano. Cuando Dios te habla en la palabra, cuando tú confirmas qué debes de hacer en la palabra de Dios y estás abierto a lo que Dios te diga, sea bueno o sea malo, para caminar en tu vida, tú tienes entonces que obedecer. Y si de pronto tú ya has avanzado con tus planes y hay un compromiso de por medio, como le sucedía al rey, el varón de Dios le dijo: bueno, porque el Amasías le dice: bueno, ya hay plata de por medio, voy a perder la plata. Y el varón de Dios le dice: bueno, Dios puede darte más, mucho más. Y alguien podría decir: bueno, hermano, ya me dio el anillo de compromiso. Pero si Dios te confirma en la palabra que no es ese hombre, devuélvele el anillo. Es mejor que pases un segundo, un momento, una semana, un mes abrumada, triste, acongojada, que pases toda una vida con un diablo. Si Dios te confirma en la palabra, no importa si hay compromiso de por medio, como este rey había dado plata de por medio, Dios le dice: bueno, Dios puede darte mucho más. Y querido hermano, se dice fácil, pero esto es difícil de tragar, de digerir, porque muchas veces avanzamos en nuestros planes y somos como este pueblo que ya con el tamal hecho vamos delante de Dios y le decimos: Señor, bendice por favor mis planes. Y bueno, Dios se lo toma en serio y nos habla en su palabra y de pronto nos dice: tienes que cambiar de planes, tienes que cambiar la decisión que has tomado. Y uno dice: bueno, ¿qué hago? Ya di mi palabra, ya avancé en esto. Capítulo 42 de Jeremías, 43 y 44. En esta narrativa es una historia triste, hermano, porque usted puede leerlo allí. ¿Qué es lo que el pueblo terminó haciendo? Léalo allí en Jeremías capítulo 43, versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo de Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, después que Jeremías le había dicho: miren, quédense aquí, no vayan a Egipto. Bueno, ellos ya habían decidido irse. Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, y siempre buscamos echarle la culpa a otro, ¿verdad? Baruch, el hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Mire versículo 4. No, subráyelo, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres, mujeres, niños, las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán
capitán de guardia con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. Y versículo 7, lapidario, versículo 7, y entraron, ¿qué dice su Biblia? En tierra de Egipto. Subrayalo, hermano, en tu Biblia, porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafne. Ahí está. ¿Qué aprendemos esta mañana, hermano? La única manera de avanzar en la vida cristiana es escuchar lo que Dios nos dice en su palabra, hermano. Tu corazón o lo que otros puedan decirte es engañoso, inestable, emocional. Solo la palabra de Dios puede darnos sentido, rumbo, camino. Con todas las ganas que tú tengas de volver a Egipto y encontrar en Egipto un refugio, solo la palabra de Dios es la brújula que nos da dirección. Solo la palabra de Dios puede confirmar a dónde debo de ir, qué debo de hacer, cómo debo de hacerlo. La invitación es la misma. ¿Con qué intención venimos al Señor, a su palabra? ¿Cómo nos alimentamos de la palabra? ¿Cómo le está haciendo usted, hermano? Usted podía contarnos esta mañana cómo le haces para alimentarte de la palabra y poder encontrar en la palabra sentido y propósito, dirección. Aunque la palabra nos dice cambia de decisión, regresa, retorna, no vayas, no hagas. Aunque la palabra duela o sabe amarga o sepa amarga cuando la tragamos, cuando la digerimos, como lo fue con Juan cuando comió el rollo, el libro. Hermanos, muchas veces la palabra es amarga, no gusta. Ay, el angelical Salmo 23, hermano, y ahí nos quedamos, ¿no? Alrededor del Salmo 23. Pero cuando Dios me dice en su palabra, sea bueno o sea malo, usted y yo necesitamos obedecer. Aunque usted haya dado su compromiso, aunque usted haya dado ya plata de por medio, Dios puede darte mucho más, hermano, a costa de que tú obedezcas a tu Señor. En situaciones adversas dan ganas de ir a Egipto, pero solo la palabra nos da sentido, propósito en nuestro peregrinaje. Hermano querido, come este libro esta semana, abre este libro, sumérgete en este libro. Este libro tiene poder, tiene vida, puede transformarnos, puede darnos mucho más de lo que imaginamos. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, queremos salir esta mañana de este lugar con la decisión que leemos en Jeremías 42, inicial, aparentemente una decisión buena, de confirmar, de buscarte, de escuchar tu palabra para saber el camino que debemos caminar. Señor, queremos salir esta mañana tomando decisiones personales, de caminar cerca de ti en tu palabra, sea bueno o sea malo, obedecerte, Señor. Señor, perdónanos si muchas veces hemos venido a ti para que tú bendigas nuestros planes, pero muchas veces nos hemos resistido a cambiar cuando tú nos dices que tenemos que regresar o ajustar. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, pueda sostenernos para caminar en obediencia delante de ti. En el temor tuyo vivimos, Señor, vivimos en tu temor, caminamos bajo el temor tuyo. Ayúdanos, Señor, edifica esta iglesia, bendice al Belisa que está acá, que retorna a Madrid, bendícela, Señor. Nos impacta su obediencia, nos anima su obediencia, bendícela.
Bendice al pastor Freddy y su esposita que están acá también. Bendice sus ministerios. Bendice sus vidas, sus planes. Bendice al pastor Wilfredo también que está acá con su esposita. Bendice, Señor, confirma sus decisiones y síguelos usando estos siervos. Y guárdanos esta semana, enséñanos esta semana y glorifícate, Señor, en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Un fuerte abrazo a la persona que está a la par, hermano. Bendiciones, que Dios les bendiga. Buen provecho.